cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con espadas la tierra de Nimrón, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollará nuestros confines. El profeta Isaías también profetizó sobre el anticristo. En el capítulo 10, versículo 12 dice: Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Algunos suelen pensar que estas profecías se cumplieron en los tiempos de los profetas, pero también encontramos otra profecía sobre el rey de Asiria. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 10, versículo 10, dice: Porque yo les traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, y la tribulación pasará por el mar, y herirá el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. El profeta Zacarías pronunció esta profecía alrededor del año 520 a.C., casi 100 años después de que Asiria y su capital Nínive habían sido destruidos, por cual esta profecía se refiere al futuro. Hoy en día, las poblaciones del imperio asirio están ubicadas en Irak, al noreste de Siria, al noreste de Irán y al sureste de Anatolia, que es la Turquía moderna. Si bien en la actualidad son varios países los que conformaron el imperio asirio, pero Siria es el lugar específico de donde saldrá el anticristo. Y esto es porque en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, en la visión de los reyes del norte y del sur, habla sobre el anticristo. Los reyes del norte y del sur son 2 países que conformaron el imperio de Alejandro Magno. Después que murió Alejandro, sus 4 generales dividieron su imperio, pero la profecía de los reyes del norte y del sur se centra en 2 países específicos, y estos son Egipto, que sería el rey del sur, y Siria, el rey del norte. Daniel dice que el rey del norte hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. En el capítulo 7 de Daniel también dice que el cuerno pequeño salió de en medio de una bestia que tenía 10 cuernos. La bestia es el imperio romano, y los 10 cuernos son 10 naciones que formaron parte del imperio romano, en la cual Siria también está incluida. Y en el capítulo 8 de Daniel también habla de este cuerno pequeño. El profeta dice que este cuerno pequeño salió de las 4 divisiones del imperio de Alejandro Magno. Ahora bien, el anticristo también tiene que tener sangre judía. Para que lo acepte el pueblo de Israel como su Mesías, tiene que tener varios requisitos, y uno de ellos es que tiene que ser judío. Todos sabemos que los judíos, después de la deportación a Babilonia, durante el gobierno del rey Nabucodonosor, 10 tribus quedaron esparcidas, y en la actualidad hay judíos por varias partes del mundo. Número 3. El anticristo construirá el tercer templo de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador romano Vespasiano, destruyó el templo de Jerusalén. Y desde entonces los judíos no han podido construir nuevamente su templo. Y esto es porque en el lugar donde estaba construido el templo se encuentra hoy en día una mezquita musulmana. Esta mezquita es muy importante para los musulmanes. Si Israel lo derribara, se desataría una guerra. En algún momento, Inglaterra
quiso ayudar a construir el tercer templo de los judíos, pero en otro lugar. Los judíos no aceptaron, ya que para ellos el dinero no es impedimento para construir su templo. El único impedimento es el lugar donde está ubicado el templo. Pero el anticristo será el hombre solución para este problema de los judíos. El anticristo saldrá de Siria, que es una nación musulmana, y hoy en día los musulmanes también esperan a un Mesías, pero ellos lo conocen como el Mahdi. Este personaje, según la tradición islámica, vendrá a la tierra para dirigirla durante algunos años antes del fin del mundo. El anticristo no solo engañará a Israel como su Mesías, sino también a los musulmanes. Él será capaz de poner paz entre Israel y Medio Oriente, y allí en esa paz logrará quitar la mezquita musulmana que está en Jerusalén para que los judíos puedan construir su templo. Esta paz ya está tomando camino hoy en día por medio de los acuerdos abrámicos. Los acuerdos abrámicos buscan la paz entre Israel y las naciones musulmanas, pero el anticristo será quien vendrá a confirmar estos acuerdos abrámicos. En el libro de Daniel, capítulo 9, dice que el anticristo por una semana confirmará el pacto con muchos. Una semana son 7 años. Número 4. El anticristo no hará caso del amor de las mujeres. A lo largo de la historia han existido emperadores que han tenido sexo con mujeres y hombres. Esta depravación en la Grecia antigua era algo normal, y esta costumbre fue adoptada por muchos, como por ejemplo Alejandro Magno, Darío de Persia, Julio César y muchos más. El anticristo no será ajeno a estas costumbres. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37 dice: no hará caso al amor de las mujeres. Pero hoy en día existe un debate muy grande si el anticristo será verdaderamente un homosexual o un bisexual. Pero no hay duda que el anticristo hará muchas blasfemias contra Dios, y una de estas blasfemias será violar los estatutos que Dios estableció del matrimonio entre un hombre y una mujer. Número 5. El anticristo imitará el tiempo del ministerio de Jesús. Sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio, y el anticristo imitará este tiempo. Si bien sabemos que el anticristo gobernará 7 años, pero su verdadera identidad del hombre malvado con gran poder será revelada después de los 3 primeros años y medio. Y es en este tiempo que hará grandes señales y grandes milagros, tal como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses en capítulo 2, donde dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El profeta Daniel también habló sobre el ministerio del anticristo. Veamos lo que dice en Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Para entender mejor lo que el profeta quiso decir, un tiempo es un año, tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año. Sumado esto sale 3 años y medio. Y esta misma información también la encontramos en el Apocalipsis capítulo 13, donde dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Número 6. El anticristo será asesinado y luego resucitará. Veamos lo que dice en el capítulo 13, versículo 2 del Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La interpretación a este pasaje es muy debatida, pero se cree que el anticristo será asesinado por un opositor de su gobierno y después resucitará. En el versículo 11 de este mismo capítulo dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada, y vivió. La segunda bestia, que es semejante a un cordero, representa a un líder religioso. Él hará que le adoren al anticristo después de su resurrección. Número 7. El anticristo será el primer gobernador mundial de toda la historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad han existido muchos hombres que quisieron formar un gobierno mundial. Si vemos el caso más reciente fue Hitler. Este hombre quiso establecer una ideología humanista. A través de esto quería elevar la raza alemana por encima de todas las razas. Y también su propósito era establecer una única religión. El anticristo será capaz de hacer todo esto y hará un gobierno basado en mentiras. Es por eso que en los 4 jinetes del Apocalipsis se le representa como un jinete que monta un caballo blanco. En el capítulo 13 del Apocalipsis dice: y hacía que a todos, a los pequeños y a los grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Número 8. El anticristo se sentará en el templo de Jerusalén y hará que le adoren como a Dios. En el libro de Daniel capítulo 9 dice que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, pero a los 3 años y medio romperá este pacto. Y en el capítulo 11 de Daniel dice que el anticristo hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Del Dios de sus padres no hará caso. Sus padres del anticristo son Abraham, Isaac y Jacob. Estos 3 son los patriarcas de Israel. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es aquí cuando Israel se da cuenta que el anticristo no es el Mesías que ellos esperaban. En el Evangelio de Mateo, Jesús advirtió sobre esto. Leamos Mateo capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen hijos aquellos días. Número 9. El anticristo querrá destruir a Israel. Después que el anticristo se siente en el templo de Jerusalén, hará muchas abominaciones, y una de ellas será poner una imagen de él mismo en el templo, y hará que adoren a la imagen. Esto provocará el rechazo del pueblo judío hacia el anticristo, porque en la ley está escrito: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y es por esta razón que el anticristo buscará destruir a Israel. Por eso Jesús dijo que huyan a los montes. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Mas ay de los que estén en cinta y las que críen hijos. En el capítulo 12 del Apocalipsis dice que apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y esta mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1270 días. Después de la persecución del anticristo, Israel huirá al desierto, y ahí se cumplirá esta profecía. Número 10.
La tercera guerra mundial será todas las naciones del mundo en contra de Israel. El anticristo como gobernador mundial reunirá a todas las naciones del mundo para que destruyan a Israel, y esta será la tercera guerra mundial. El profeta Zacarías profetizó sobre esto. Veamos lo que dice en Zacarías capítulo 14, versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esta guerra se dará en un lugar llamado Armagedón. Israel estará acorralado por todas las naciones del mundo, a punto de ser destruido. Y es aquí donde Israel dirá al Salmo 121: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Y es en ese instante que aparecerá Jesús montando un caballo blanco con millares de ángeles para salvar a Israel. Las naciones del mundo querrán luchar contra Jesús, pero será en vano. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que monta el caballo blanco y contra todo su ejército. Número 11. El anticristo y el falso profeta serán los primeros en ser lanzados al lago de fuego. Hoy en día, cuando las almas pecadoras mueren, se van al infierno. En Apocalipsis capítulo 20 dice que después del juicio del trono blanco, el infierno será echado al lago de fuego. Pero el lago de fuego será inaugurado por el anticristo y el falso profeta. En Apocalipsis capítulo 19 dice que después que el anticristo intente hacer la guerra a Jesús, será apresado junto con el falso profeta. Y estos dos serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y más adelante en el capítulo 20 también nos dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. El diablo será echado al lago de fuego 1000 años después que fueron echados el anticristo y el falso profeta. Número 12. La iglesia de Cristo es la que detiene la manifestación del anticristo. El apóstol Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 2 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ese alguien que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia. Hoy en día, Dios está tratando con los gentiles. Después que acabe el tiempo de los gentiles, o sea, después del arrebatamiento de la iglesia, Dios tratará con Israel, para que se cumpla la última semana de las 70 semanas del profeta Daniel. Esta semana inicia con la aparición del anticristo.